Muy buenas noches, iniciamos una nueva edición de Zoom Electoral, el programa de la televisión pública que le propone ejercitar la memoria y el análisis para fortalecer la democracia. A 10 días de que se definiera quiénes son los dos candidatos que compiten en esta segunda ronda electoral, ya se van perfilando con más claridad los diferentes estilos públicos de los candidatos y las distintas estrategias de sus campañas. Hoy vamos a hablar de esas estrategias y de muchas otras cosas que están pasando. Así que rápidamente le doy la bienvenida al resto de mis compañeros en este espacio. Buenas noches, Vilma Ibarra, directora de Hablando Claro en Radio Colombia. Bienvenido, Álvaro Murillo, periodista político del semanario Universidad, también del Diario del País y también del programa Hablando Claro. Ausente con aviso, nuestro especialista en comunicación política, Gustavo Araya. Buenas noches, colegas. Hola, ¿qué tal, Ernesto? Álvaro, buenas noches. A ustedes nuestra gratitud y para corresponder con la confianza que nos han brindado en estos meses, estamos aquí y de ahora en más hasta la segunda ronda, por lo menos ahora de 8 a 9 de la noche para no dejarlos sin el platillo de Zoom Electoral. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, Vilma, otra vez. Saludo hoy, nos vimos temprano Hablando Claro, y buenas noches a ustedes también. Gracias por acompañarnos, por confiar en el valor del contenido de este Zoom electoral. A ustedes en sus casas, muchas gracias, buenas noches. Listos para otro Zoom de miércoles por la noche. Y en el programa de esta noche cambiamos de formato, como decía Vilma, vamos a hacer un programa de una hora muy intensa y cargada de datos. Vamos a iniciar analizando el índice de calidad democrática en los países de Latinoamérica. Ese índice lo publicó hace unos días la revista británica The Economist y los resultados nos encienden todas las luces rojas sobre la fragilidad de algo valiosísimo que muchas veces las personas en Costa Rica consideran algo natural e indestructible, y que no lo es, la libertad. También vamos a analizar lo que está ocurriendo en las redes sociales, los datos del abstencionismo, y para el cierre vamos a comparar y a desmenuzar las estrategias que los dos candidatos tomaron ya en esta segunda etapa de la lucha electoral por la presidencia de Costa Rica. Una intensa hora de Zoom electoral. Vamos de inmediato a nuestro primer bloque. Latinoamérica es una región en la que conviven 650 millones de personas en 20 países diferentes. Aquí se habla mayoritariamente español, pero también portugués, inglés, francés, quechua, guaraní, aymara y náhuatl, entre muchas otras. Somos una región diversa, con una larga y muchas veces compleja y tensa historia social. La prestigiosa revista británica The Economist, especializada en economía y relaciones internacionales, elabora anualmente un índice sobre la calidad democrática en el mundo y para hacerlo evalúa 5 criterios diferentes: pluralismo electoral, procesos democráticos, funcionamiento del gobierno, participación política de la gente y respeto a las libertades civiles. A partir de estos criterios, la revista The Economist agrupa y clasifica la calidad de las democracias en todo el mundo. El último estudio de la revista revela 2 datos preocupantes que evidencian la fragilidad de las democracias en la región latinoamericana. Según The Economist, el 98% de los latinoamericanos vivimos en países que no pueden considerarse como democracias completas, y solo 2 países, Uruguay y Costa Rica, califican como democracias plenas.
La región está asolada por la polarización política, el desgaste institucional, los populismos de derecha y de izquierda, el escepticismo político y la desconfianza en la eficacia del Estado para garantizar bienestar, salud, educación y seguridad. La revista The Economist publica este índice de calidad democrática desde el año 2006 y el estudio para el 2022 revela la mayor degradación en su calificación desde que se publica el índice. Según el índice publicado por The Economist, Costa Rica obtiene una calificación de 8 puntos sobre 10 posibles y la calidad de nuestra democracia se ubica en el puesto número 20 a nivel mundial. La publicación británica destaca sobre Costa Rica la calidad del proceso electoral y el respeto a las libertades civiles, a las que califica con una nota perfecta, 10 puntos sobre 10 puntos posibles. Los puntos débiles son el funcionamiento del gobierno y la cultura política. Con estos datos que revela la revista The Economist, vale preguntarse si el resultado de la segunda ronda electoral fortalecerá o no el respeto de las libertades civiles y si logrará mejorar el funcionamiento del gobierno. ¿Cuál de las opciones políticas ayudará a mejorar la calidad de nuestra democracia? El índice de calidad de la democracia se refiere a un mapeo y a una investigación del mundo entero. Nosotros nos centramos en América Latina para poder extraer unos datos muy concretos que nos marcan las luces rojas, las luces de alerta sobre el peligro que hay en nuestra región y la vulnerabilidad que enfrenta la democracia. Tal vez habría que decir, para empezar, que una nota significativa del informe de este año de The Economist es que Chile era, hasta el año pasado, también una democracia plena. Y ahora, en ese ranking, solo están de toda América Latina, Uruguay y Costa Rica. Si consideramos el continente en su conjunto, evidentemente habría que agregar a Canadá. Pero estamos hablando de América Latina. Y para conversar sobre el tema, con nosotros Ronald Alfaro, investigador del Estado de la Nación y del programa de investigación y estudios políticos de la Universidad de Costa Rica. Ronald, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Vilma, para usted, para Ernesto, para Álvaro y el equipo y toda la audiencia hoy. Sin duda, este tema de los índices comparados de calidad de la democracia siempre despiertan alertas, señalan deficiencias, pero también algunos aspectos positivos, ¿verdad? En comparación, porque por lo general siempre que miramos hacia adentro tenemos una gran dosis de criticidad, ¿verdad? En Costa Rica creo que somos muy críticos con el sistema político y con la política en general, pero vale la pena tener esta mirada más abierta, ¿no? Más amplia, mucho más amplia para conocer en dónde nos situamos con respecto a esas otras, a estos otros casos, ¿verdad? Sí. Yo debo decir que, por supuesto, me siento satisfecha y me congratulo de encontrarnos como una sociedad en democracia plena, pero me da la impresión de que estamos tan vulnerables que cualquier cosa nos puede hacer caer, como cayó Chile este año y España, porque no hay que dejar de citar que España también cayó de democracia plena a democracia defectuosa, entendiendo que tenemos calificaciones, Ronald, que sí nos llaman poderosamente la atención. Nosotros, mientras tenemos en pluralismo electoral, y lo acabamos de vivir con un proceso y súper tranquilo, 95%, 9.58 de nota. Y en respecto a libertades civiles, que esa es la joya más preciada nuestra, 9.70, en funcionamiento de gobierno apenas llevamos a 6.43, y eso nos puede hablar un poco del tema del abstencionismo, y en cultura política 6.88.
Además, en participación política, que es otro eje en el que ranqueamos, 7.78. Entonces, viendo el vaso medio lleno, ¿usted nos ve bien, don Ronald, o nos ve, digamos, vulnerables? No, sin duda. Nuestra democracia está en un momento complejo, al igual que muchas otras, ¿no? Está enfrentando desafíos muy importantes, tiene retos significativos. Y creo que el hecho de utilizar estos indicadores, que son 60 en total, permiten comprender dónde tenemos fortalezas y dónde nos evalúan y puntuamos bien, pero al mismo tiempo identificamos esas debilidades y aspectos que pueden, digamos, llevarnos a cruzar ese umbral que no quisiéramos, ¿verdad? Estar por debajo de esta condición de democracia plena. Cabe aclarar, eso sí, Vilma, que ya en el 2010, entre el 2015 y el 2017, Costa Rica ya estuvo... Ya bajamos. Ya habíamos bajado en ese ranking, sí, ¿verdad? Ya habíamos estado en lo que uno podría llamar, o ellos denominan, ¿verdad?, democracias defectuosas o con debilidades, ¿verdad? En donde ciertamente hay un respeto a las instituciones y demás, pero hay aspectos y componentes en los que hay flaquezas importantes, debilidades y puntos ciegos, ¿verdad?, que nos están haciendo puntuar, digamos, por debajo de estándares más altos, ¿verdad? Entonces, por un lado podemos decir, bueno, el país aún ha logrado mantenerse a pesar de una gran cantidad y variedad de desafíos y amenazas, riesgos, ha logrado mantenerse en este índice, ¿verdad?, en el nivel superior. Pero no podemos dejar pasar, ¿verdad?, de manera desapercibida el hecho de que en varios de estos elementos, sobre todo en el funcionamiento del gobierno, ¿verdad? Ronald, aprovecho que mencionaste esto, que ya Costa Rica estuvo fuera del rango de democracias plenas y estuvo en democracia defectuosa. ¿Qué fue lo que cambió para que volviéramos a subir a esa categoría, que es la categoría top, exclusiva, a la que pertenecen solo 21 países del mundo? Ahí claro. Estamos ahora. ¿Qué fue lo que cambió, considerando que la cultura política no es una cosa que cambia de un año al otro y es uno de los puntos pues, de menos calificación, sí, y tampoco pensaría uno que hay una mejoría sustancial en la eficacia del gobierno o en el funcionamiento del gobierno, sí, que es otro de los puntos débiles, Ronald? Sí, creo que el aspecto más importante en ese momento, ¿qué fue lo que logró o que permitió que el país recuperara algunos de esos índices? Particularmente creo que tenía que ver con el aspecto relacionado con el reconocimiento o la ampliación de derechos humanos, ¿verdad? Que fue precisamente el gran tema de fondo, ¿verdad?, de la campaña del 2018, que no fue pensado de esa manera, ¿verdad? Es decir, la campaña no fue orientada de esa forma, sino que el desenlace sí la llevó por esa ruta. Pero sin duda hubo una ampliación importante, reconocimiento de derechos a poblaciones, digamos, marginadas, y eso hace que el país obtenga unos niveles un poco superiores. En el rubro, entonces, en el rubro de libertades civiles, claro, eso mismo. O sea, especialmente porque digamos, es el tema en donde mejor se nos evalúa y en el que además es posible también ampliar o mejorar ese resultado, dado la característica del tema de ampliación de derechos, ¿verdad? Que no estamos hablando de cualquier tipo de derechos, ¿verdad?, sino que digamos, había sido un tema demandado por distintos sectores y tampoco vemos en otros aspectos, particularmente el funcionamiento del gobierno, digamos, no es muy distinto a lo que teníamos en aquel entonces, ¿verdad? Entonces quiere decir que no pasa por ahí. La participación electoral, digamos, tampoco es que ha cambiado dramáticamente. El tema de esta sociedad no se ha vuelto necesariamente más tolerante, ¿verdad?, de una perspectiva mucho más amplia, sigue teniendo algunos problemas ahí. Entonces, desde ese punto de vista es más asociado al tema de los derechos, ¿no? Claramente, Ronald, es una casualidad que salga el índice de la democracia justamente cuando estamos nosotros con los humos de la primera ronda electoral. Nadie lo programó así, esto sale cuando sale para todo el mundo, independientemente de si tiene elecciones o si está en mitad del periodo constitucional de gobierno o no. Pero
visto este índice a la luz del proceso electoral que estamos viviendo ahora encaminado hacia la segunda ronda y con los resultados preliminares, con unos primeros resultados que ya salen y que nos permiten sacar conclusiones en términos de participación, de pluralidad, de calidad del debate político, si se puede ver, ¿cómo podemos ver este índice considerando este proceso electoral que estamos viviendo? Ronald, uno podría pensar que este proceso electoral hará que mejore, o más bien pondrá en entredicho algunos de los rubros que se utilizan para medir la calidad de la democracia en Costa Rica. Bueno, por ejemplo, uno de los temas más sensibles ahí, relacionado con este proceso electoral en particular, pues sin duda tiene que ver con la participación electoral, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, cuando en este índice The Economist se evalúa si una democracia, digamos, es plena desde el punto de vista de la participación, el umbral que establecen es del 50% al menos de participación electoral, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si nosotros ahora en segunda ronda, ¿verdad?, se consolida la tendencia a que ¿verdad?, incremente el abstencionismo, eso podría ser un elemento que nos lleve a tener alguna dificultad en esta evaluación en particular, ¿verdad? Hablo de un tema específico, no es el único necesariamente, ¿verdad? Porque vendrá después también la evaluación más relacionada con el funcionamiento del gobierno, o el otro aspecto sensible que ustedes lo mencionaron al inicio es el tema de la cultura política, ¿verdad? Estamos atravesando una campaña, digamos, en un contexto político complejo, de mucha oferta electoral, de alta incertidumbre, mucha indecisión y votantes que toman sus decisiones prácticamente el mismo día de la elección, ¿verdad? Entonces, este escenario lo que configura es un panorama nuevamente de riesgos, debilidades y amenazas. ¿Cuántas de esas amenazas podrían materializarse? Bueno, va a depender de la dinámica que sigamos y en qué nivel esos riesgos podrían plantearse. Sí. Los diferentes, digamos, factores de evaluación se correlacionan de manera muy directa. Estamos hablando de participación, pero además de funcionamiento del gobierno, de funcionamiento de las instituciones de la democracia. Entonces, una cosa va ligada a la otra y hay o un círculo virtuoso o en su defecto un círculo vicioso, porque ahí donde la gente manifiesta, digamos, mayor desapego a la participación es donde hay menores niveles de calidad de vida, mayores problemas de pobreza y exclusión, que justifican plenamente ese enojo y esa incapacidad, digamos, del Estado de responder a las necesidades de toda la población. Sí. Entonces, teniendo un 808 de calificación y entendiendo que el índice para democracias plenas es de 8 a 10, estamos justo en el piso, de hecho somos el país 2021 junto con Austria, ¿verdad? Somos de las últimas dos que califican ahí. Eso implica que en un cambio gubernamental donde hay pocas opciones de avance y dependiendo de quién gane, esto es un gran desafío. Sí, pero también implica, por ejemplo, cómo la sociedad costarricense va a afrontar temas relacionados con, por ejemplo, los escándalos de corrupción, ¿verdad? Es que el funcionamiento del gobierno, cuando se evalúa ese aspecto o esa dimensión en este índice, pues los países pueden tener un mejor o peor desempeño asociado a cómo, por ejemplo, afrontan un tema tan sensible como el tema de la corrupción. Y efectivamente, en los escándalos del año pasado, ¿verdad?, que en este momento están en trámite o en investigación y están abiertos, pues todo va a depender de cómo la sociedad no solo afronte esos procesos, sino también la capacidad que tenga para, por ejemplo, no solo investigar, encontrar evidencia y procesar, digamos, estos resultados. Entonces, ahí hay aspectos también que plantean estos desafíos, al mismo tiempo que, por ejemplo, el tema de cómo las autoridades rinden cuentas, ¿verdad? Y cómo la ciudadanía les exige esas cuentas. Me interesa que podamos ver un poco el vecindario y si es posible, Carlos, pudiéramos ver nosotros el cuadro 2, que es de democracias defectuosas, y el cuadro 3
de democracias híbridas. Si vemos nosotros en democracias defectuosas, donde ingresó Chile este año, ahí además están Brasil, Panamá, nuestro vecino, Jamaica y Trinidad y Tobago y Surinam. Si vemos las deficiencias, las democracias, las híbridas, quisiera ver, las democracias híbridas, los regímenes híbridos, ahí están, hay una gran cantidad, ahí están la mayoría de nuestros vecinos, Honduras, Guatemala, El Salvador, bueno, México, Ecuador, Bolivia y Paraguay. Y además ya tenemos 4 regímenes autoritarios. Teníamos Venezuela, Nicaragua y Cuba, y ahora además Haití. De modo que vivimos en una zona caliente. Sí, incluso el índice lo menciona de esa manera. Dice que en América Latina es la región del mundo en donde ha habido más retroceso. Así es. En términos de la democracia y sus estándares, en comparación con el resto del mundo. Claro, porque después de los 90, donde tuvimos un ascenso y una incorporación maravillosa de democracias, vivimos esa primavera, nos hemos venido hacia atrás. Sí, no solo no logramos que se consolidara, digamos, la democracia o que echara raíces, sino que más bien estamos experimentando escenarios no deseables, que son de retroceso, ¿verdad? Es que muchas veces esta es la gran dificultad, porque digamos, reponerse de una situación de retroceso en una región amplia y en partes estratégicas. Estamos hablando de países, ¿verdad? Por ejemplo, los países más grandes, México, Brasil, Argentina, tienen condiciones que no son las más favorables para la democracia, ¿verdad? Para esa consolidación. Y curiosamente los países más pequeños, 2 de los países más pequeños de la región, Uruguay y Costa Rica, son quienes todavía mantienen esta característica. Don Ronald, para ir terminando, ¿cuál es el desafío y cuál es el mensaje que puede hacer alguien que tiene una lectura fina de estos acontecimientos que vivimos en Costa Rica y la región? Para quienes manejan las campañas electorales, tenemos 2. Ahora sí le vamos a hablar directo a don José María Figueres y a don Rodrigo Chávez. Sí, no es un contexto, digamos, cualquiera. Hay peligros, hay desafíos. No estamos necesariamente exentos, ¿verdad? O no somos ajenos a estos procesos y a estos fenómenos. Nosotros en el 2018 en la universidad publicamos, y junto con el programa Estado de la Nación, un libro que titulamos Elecciones en Costa Rica 2018, una democracia amenazada. Así es. ¿Verdad? Y eso que vean que, digamos, ha pasado algún tiempo desde entonces existen todavía algunos de estos riesgos, no se han materializado del todo, pero en un contexto tan complejo es una posibilidad, sigue siendo una posibilidad. Entonces hay que procurar proteger a las instituciones, proteger a la democracia, hacerla más democrática, ¿verdad? De manera que podamos fortalecer los partidos políticos, las libertades civiles que son determinantes para la convivencia ciudadana, la cultura política para que la gente sienta la posibilidad de involucrarse y de participar y tener espacios en la política que permitan una mejor convivencia como sociedad. Ronald Alfaro, muchísimas gracias. Ronald Alfaro, investigador del Estado de la Nación y del CIEP-UCR con nosotros esta noche. Vamos a un corte y regresamos. La caída de Tenochtitlan y Tlatelolco abrió la historia moderna de Occidente. Su registro tiene el doble filo de la épica y la tragedia. Y más cortantes, nos rozan los filos del arma blanca de la ficción y de la ideología, desde tiempos de la conquista hasta el día de hoy. Grandeza de México. Este sábado, a la 1 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana en El Hombre Ideal. ¿Usted lo conoce? Eres un excelente actor. Mucho mejor que yo. ¿Estás viviendo con ella? Es una lucha de poder. ¿Me estás rechazando por Luo Yue? El Hombre Ideal.
una comedia romántica diferente. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Audiovisuales UNED presenta Semillas Criollas, Personas Libres. Las semillas debemos de tener a nosotros, por eso se deja llamar criollo, porque se conserva a través de generación en generación, desde mi abuelito, mi hijo, y siempre nosotros es comiendo y sembrando. Un documental dedicado a la libertad y a la soberanía alimenticia. Este jueves 17 de febrero, 8:30 de la noche. Con repetición, sábado 19 a las 4:30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Hagamos un profundo viaje a la Reserva Indígena de Curré, en Punta Arenas, en nuestro espacio Dominio Documental, con Curré Jimba Cultura Viva y en Jimba el juego es lucha. El jueves 17 de febrero a las 10 de la noche, el viernes 18 a las 3:30 de la tarde y el domingo 20 a las 10 de la mañana. Cortesía del Museo Nacional. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Como hemos dicho, mucho de la discusión y del contenido electoral transcurre por los cauces de las plataformas digitales. Acá también son espacios que utilizan los candidatos para hablarle a sus propios públicos, hablarle a la prensa también en sus propias cuentas, sin que necesariamente sean cuestionados o preguntados sobre ese tema. Acá vemos algunos contenidos de esta semana. Don Eliezer Feinsack, ex candidato presidencial, diputado electo por el Partido Liberal Progresista y por supuesto refiriéndose a una inquietud, una curiosidad, una incertidumbre que hay de qué bando escogerá el Partido Liberal Progresista para la segunda ronda, si Rodrigo Chávez o José María Figueres. Bueno, la respuesta que da él, escrito además en mayúsculas, de manera enfática en su cuenta de Twitter, es ni con uno ni con el otro de momento. De momento, así lo dice después, dice que muchas personas le han consultado y recordemos, Eliezer Feinsack es de diputado electo, además suponemos líder de la bancada del Partido Liberal Progresista, compuesta por 6 escaños, es una bancada que tendrá su papel y por supuesto también es del interés de ambos candidatos presidenciales, José María Figueres y Rodrigo Chávez, de acercarse a él y tratar de que algunos de los votos, de los 200 y resto de 1000 de votos, se encaucen algunas de estos dos partidos políticos. Otro diputado electo, ex candidato presidencial, es Fabricio Alvarado, quien ha dado bastantes entrevistas, se le ha consultado sobre eso, pero en su cuenta en Twitter, más que el contenido de este mensaje que estamos viendo, lo que importa es que fue, y ahí dice, 6 de febrero del 2022, hace ya 10 días en su cuenta de Twitter, y lo último que hay colocado ahí es el discurso de, pues diríamos, de aceptación de la derrota, si es que se puede considerar derrota, considerando que él salió electo diputado, pero evidentemente aspiraba a la presidencia de la República, y este fue el mensaje, el último que publica, el que dirige a sus seguidores en las redes sociales, de alguna forma creando también, dejando una incertidumbre que hay sobre hacia dónde se inclinaría el Partido Nueva República o el candidato específicamente, el ex candidato o los seguidores de Nueva República, recordando que no necesariamente para donde el ex candidato presidencial señale, ahí van todos los votantes de ellos. Eso es, por supuesto, una norma, y si no, hay que recordar lo que pasó hace 4 años con el ex candidato presidencial Rodolfo Pisa. Esto en términos de los dos mensajes de dos candidatos que fueron protagonistas en el cierre de la campaña y que lo serán en los próximos 4 años porque son diputados electos, están ya confirmados en la Asamblea Legislativa. Ahora, dentro de las noticias de esta semana fue también la adhesión que dio la ex candidata presidencial, ex diputada del Movimiento Libertario en aquel momento, Natalia Díaz, a la tendencia del candidato presidencial
Rodrigo Chávez. Entonces, ¿qué circula inmediatamente en las redes sociales? Contenidos como este, como pueden ver. Doña Natalia Díaz con la camisa del Movimiento Libertario roja, doña Natalia Díaz dándole la adhesión a don Antonio Álvarez de Santi hace 4 años, doña Natalia Díaz con su campaña, con la que le permitió ser candidata presidencial en el partido Unidos Podemos, doña Natalia Díaz criticando por el tema del acoso sexual a don Rodrigo Chávez en este tuit que dice que no se puede minimizar ni considerar un chiste las conversaciones de este tono. Y la última foto es doña Natalia Díaz dándole la adhesión a don Rodrigo Chávez para esta segunda ronda, obviamente como una crítica a una figura política que recibió algún buen reconocimiento durante los debates en esta primera ronda electoral y que se ve que tiene facilidad para acercarse a distintas banderas. Esto es parte de los contenidos de las redes sociales en esta semana, en estos humos después de la primera ronda. Vamos a un corte comercial y seguimos acá en el Zoom. Hola, ¿qué tal? Una mirada continúa reflexionando sobre la Costa Rica que queremos en el marco de la conmemoración de los 200 años de vida independiente. Y en esta semana vamos a hablar sobre esos retos que tenemos en materia social. ¿Por qué? Porque en este tema lo más importante es la ciudadanía, construir una ciudadanía crítica que empiece a trabajar en esa Costa Rica que queremos y que merecemos. De eso vamos a hablar esta semana en Una Mirada. Acompáñenos. Un documental, animados, cuentos y mucho más en Cine en Cortos. El jueves 17 de febrero a las 9 de la noche y el domingo 20 a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana en Hanako y Ana. Me dio la impresión de que la había visto en algún lugar. Me pregunto cómo se sentirá amar tanto a alguien. Las niñas no deben sentarse con los niños. ¿Acaso estás intentando venderme? Nunca me olvidaré de estos momentos tan increíbles a tu lado, aunque estemos lejos. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. La Sagrada Eucaristía desde nuestra Catedral Metropolitana. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Estamos de regreso en Zoom Electoral. La noche del 6 de febrero se cerró una etapa y comenzó otra con un cariz político completamente diferente. Desde esa misma noche, los candidatos y sus comandos de campaña cambiaron de rostros y de estrategias. Veamos una nota sobre algunas de las cosas que se dijeron en estos 10 días. Tendremos un gobierno. La ya diputada electa de la República, doña Pilar Cisneros, no me va a permitir desviarme de ser un defensor absoluto del periodismo libre, valiente y sobre todo con equilibrio informativo. Porque don José María Figueres, le ruego, ayude, por favor, comprometámonos a hacer una campaña de altura, don José María, propositiva y de ideas,
Don José María, como costarricense, le ruego una campaña de altura propositiva y de ideas. Ganamos esta primera ronda por un robusto margen, y eso también nos da una enorme responsabilidad. Por eso, mañana mismo continuaremos el trabajo incansable para el triunfo final el próximo 3 de abril. Tendremos un gobierno que combatirá de frente todos los tipos de violencia que se ejerce contra las mujeres y que no ocultará, sí, que no ocultará con juegos de palabras el irrespeto a la integridad de las mujeres. Todos los derechos para todas las personas. Sí, todos los derechos para todas las personas. Ese es nuestro inquebrantable compromiso con la sociedad costarricense. Somos un tsunami y sí vamos a causar destrucción. Vamos a causar la destrucción de las estructuras corruptas de La Nación y de Canal 7. Óigame Ignacio Santos, óigame el otro René Picado, óigame Armando González. Aquí estamos. Síganos invisibilizando en lo nuevo, en lo bueno, y acusando injuriosamente en lo malo, porque ustedes ya no ponen presidentes en Costa Rica, los ponen el pueblo. Las personas que tal vez sintieron o expresaron algún sentimiento de preocupación por esta evaluación que hemos hecho después de la primera etapa, quiero decirles que podemos tener la tranquilidad y la seguridad de que Liberación Nacional, ya al frente de la conformación de una familia costarricense, porque en esta segunda etapa, más que liberacionistas, somos familia costarricense, está ya con su programa de trabajo muy claramente delineado para lo que es esta segunda etapa. Para analizar las estrategias de esta segunda fase de la campaña nos acompaña el especialista Mario Quiroz, a quien le damos las gracias por nuevamente estar aquí en el Zoom electoral. Mario, gracias, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias. No, agradecidos nosotros por que nos ayudes a dimensionar esta fase y los desafíos que plantean para ambas campañas, buscar ejes temáticos que logren cautivar al electorado en este proceso que es largo. En realidad, la segunda ronda, entre el periodo entre la primera y la segunda ronda en Costa Rica es un periodo largo. Normalmente estamos hablando de 4 semanas, aquí hablamos de 2 meses, en el resto de países 4 semanas, y esto entonces plantea desafíos. Lo primero que uno ve, Mario, es que de entrada la campaña de don Rodrigo Chávez no se tomó ni un día de tiempo, han hecho anuncios, han hecho golpes de efecto, y don José María Figueres y su equipo se repliega y explica hasta hoy por qué hicieron ese repliegue para replantearse la estrategia. Sí, yo creo que estamos ante 2 campañas que vienen de lugares muy distintos. Eso creo que cada una lo ha entendido, y eso implica también realidades distintas. Del lado de Liberación, uno tiene que deconstruir los números y saber que ese 26% que obtienen no es un 26%, es el mismo 17% del padrón que marcan varias investigaciones y que no ha crecido. Entonces, el gran reto de Liberación es que si leen bien los números, ese voto es sustancialmente de estructura. Y su reto ahora para segunda ronda es ver cómo crecen más allá de ese voto de estructura.
¿Cuáles habían sido sus ejes temáticos hasta la primera ronda? Bueno, el candidato de los planes y las ideas, y del equipo y experiencia. Y bueno, por lo visto ese mensaje no está calando más allá de esa estructura. Sí, siempre dijimos que le alcanzaba para mantenerse. Correcto. Y llegar a la segunda ronda. Y entonces ahí hay preguntas que válidamente se deben hacer. Bueno, ¿vender equipo será suficiente o el equipo, la venta del equipo sirve para la base liberacionista, pero para más allá de liberación el equipo liberacionista no suma? Mario, ahí el tema es, viéndolo desde el otro lado, una estrategia de ruptura, de provocación, ¿será eficaz o asustará? Yo creo que del lado de don Rodrigo, por su parte, creo que eso de que haya aprovechado cada minuto viene de que más bien tiene que llenar con estructura, pero mientras llena con estructura, y como me decía alguien, ya pasa de ser pulpería a un supermercado, tiene que tomar y aprovechar todo el tiempo que le den los medios que tenga, porque viene con algún impulso que tiene que aprovechar. Lo que pregunta Ernesto es muy importante, porque yo creo que hay un tema más grande. Y lo que hemos visto hasta hoy, en estos 10 días, es que a falta de esa estrategia definitiva, los candidatos se están definiendo en función al otro y no en función a sí mismos. Entonces todavía no estamos viendo una estrategia afinada y aceitada. Y bueno, pero es que esto me genera mucha curiosidad, porque en la primera ronda parte de la, digamos, confusión del electorado tuvo que ver con la falta de narrativas. Entonces, en esta segunda ronda, esto es definitivo y tiene que construirse una narrativa. ¿Cuál debería ser la narrativa o las narrativas, sabiendo que todos los mensajes fueron bastante difusos y entendiendo que se va abriendo el espacio, sí o sí, nos guste o no, a una polarización, donde, por ejemplo, pregunto, ¿va a ser la prensa protagonista cuando la prensa se supone que debe pasar desapercibida en un proceso, no como el árbitro de la contienda, pero más o menos? ¿La libertad de prensa será protagonista, o el ejercicio de la prensa, o las concesiones de los medios de comunicación por los mensajes que veíamos? Y la respuesta que da hoy don José María Figueres, diciendo: la campaña de altura será el respeto a la institucionalidad democrática, será el respeto a los medios de comunicación, porque hoy le responde don José María a don Rodrigo. Yo creo que ambos han hablado en sus discursos de campaña de altura, pero también han tirado sus cachetaditas después de decir que de altura. Yo esperaría, y uno asumiría que don Rodrigo va a mantener un mismo discurso, digamos, fuerte y firme, pero creo que bajará confrontaciones y el tono, bajará el volumen algunas rayitas, y bajará confrontaciones con algunos sectores. Lo que sí es de reconocer, porque también hay que decirlo, y es parte de todo el análisis que tenemos que hacer como democracia, es que hay un sector que le gusta esa confrontación y que está contento con esa confrontación con la prensa, con la confrontación con las instituciones, le gusta. Ahí yo sí esperaría que don Rodrigo baje el tono. Y Liberación, el reto, por su parte, creo que es no definirse en función a la estrategia de don Rodrigo, sino ver cómo construyen una estrategia propia. Y una narrativa propia. Porque esa narrativa que usted habla, hasta el momento en la narrativa de Liberación, si uno ve los mensajes hoy, es defensa del sistema versus un candidato antisistema, que ya don José María lo dijo. Habla de defensa de derechos de las mujeres por el tema de don Rodrigo. Y la verdad es que los dos son candidatos con grandes retos de imagen. Entonces, si aquí nos vamos a ir, y esta es una hipótesis mía, si nos vamos a ir a una elección entre personalidades, podrá ganar el que sea, porque estas cosas uno sabe cómo empiezan, pero nunca cómo terminan. Pero el gran perdedor va a ser la democracia. Ahora, don José María siempre tuvo, ¿verdad?, una enorme cantidad de desfavorables.
don Rodrigo es menos conocido y evidentemente entonces tiene que darse a conocer más, pero tiene un vagón de proa inmenso que ha sido Pilar Cisneros, que lo ha catapultado evidentemente. Entonces, ¿quién la tiene más complicada? Yo diría que ambos, porque los dos tienen retos de imagen. Y de nuevo, vuelvo a otro tema. Uno muy amarrado por su estructura y otro sin estructura. Y eso representa dos campañas distintas. Lo que tienen que tener claro es que lo que los llevó a pasar a segunda ronda no va a ser los que lo hagan ganar la presidencia necesariamente. Tienen que ser ajustes. Claro, porque jugaron los errores de los otros, jugó la caída de Fabricio, la de doña Linet, los imponderables que se presentaron en el camino, el abstencionismo que fue tan grande. Aquí también el tema es si Liberación encuentra una manera de hablar de lo que tiene para ofrecer y no de hablar de lo que no puede ofrecer don Rodrigo. ¿Verdad? Si la campaña gira en relación al oponente, al final la atención se concentra en el oponente. Así es, y yo creo que también mucho de lo que pasó con don Rodrigo es que desde el principio el efecto doña Pilar, algunas notas de prensa sobre él es lo que, digamos, enciende la chispa para que su candidatura alce vuelo. Pero lo que dice usted, Ernesto, es cierto. O sea, incluso don Rodrigo, esta semana lo vi con algunas respuestas en prensa. Usted es el candidato antisistema, no soy el candidato anticorrupción. Entonces, cada uno se está tirando sus cariñitos, pero en función del otro, sin lograr construir la narrativa que dice Vilma y que usted dice de Liberación, de cómo logra construir una narrativa que vaya más allá, uno, del oponente, y dos, más allá de esa base de la que no ha logrado salir. Las campañas van a buscar seducir abstencionistas o se van a tener que dedicar a convencer a los votantes de los partidos que no llegaron a la segunda ronda, porque hay quienes dicen que hay mucha similitud entre, y eso lo vamos a ver la otra semana también, entre los votantes de don Rodrigo con los votantes de Fabricio, entre los votantes de Liberación con los votantes del Partido Liberal Progresista. Entonces, se van a concentrar, o deberían concentrarse, en captar, en seducir a esas personas que se quedaron sin candidato para la segunda ronda, o cazar abstencionistas que parecieran ser más duros y que en segundas rondas habitualmente aumentan. Sí, la hipótesis que yo tendría es que el abstencionismo va a subir incluso. Wow. Tristemente creo que vamos a subir por lo que hemos visto de la campaña. Segundo, creo que los esfuerzos deben ir más a ver dónde crecen y dónde suman naturalmente. Y ahí hay alianzas efectivamente. Cuando uno ve, me imagino que Gustavo ya se los comentó, de que lo de don Rodrigo y don Fabricio parecía ser un mismo grupo de votantes, igual que don Eli y don José María Villalta. Ahí hay alianzas que parecerían ser naturales. Complicadas, porque ahora que ustedes lo hablaban, yo digo que hay un efecto Rodolfo Pisa y no veo a don Eli Feinsack, a don Fabricio, incluso a don José María Villalta, que tienen aspiraciones a futuro, dando una adhesión en que se les puedan pegar las pulgas de un eventual gobierno de don José María o de don Rodrigo. Ahora, Mario, una cosa es, usted apunta bien a en qué estanque están pescando cada uno. Da la impresión de que hay un estanque en el que es muy difícil pescar porque no quiere ser pescado. Hay un estanque de indecisos que tiene resistencias al candidato de Liberación, a don José María, que ya las tenía y que no las logra superar, y que tiene resistencias también a don Rodrigo Chávez y que tampoco logra superarlas, y que está tratando de hacer un voto en donde evita, es un voto de contención de daños, como voto para contener de manera más efectiva el daño al país.
Sí, eso existe y creo que la campaña en gran medida orgánicamente también se ha ido por ahí, también impulsada, sé que habrá gente que dirá que justamente, otros que injustamente, por ciertas manifestaciones, por ejemplo, de don Rodrigo, ¿verdad? Entonces, sí creo que hay eso, esto que usted dice, y hay otro voto que ya se ha venido repitiendo en las dos anteriores segundas rondas, que es un voto literalmente por el que no quiero que llegue tal persona porque no me gusta, entonces voy a votar en contra de, no a favor de alguien. Y eso se vale en las estrategias es una realidad y las campañas se valen de eso. Es una presunción equivocada decir que don Rodrigo Chávez tiene más margen de maniobra porque es el segundo, es el que tiene que crecer muchísimo y puede hacer casi cualquier cosa, y que es más difícil contrario censo para la gente de Liberación. Creo que los dos tienen posibilidades de crecimiento, hermano. Lo cierto es que don Rodrigo, uno, no tiene el vuelo tan sobrevendido como lo tiene Liberación desde hace rato. Ese es un factor. Claro, mucho desgaste. Después, los mensajes que ha mandado don José María es que el gobierno será esencialmente de liberacionistas, cosa que ya están marcando mucho la cancha. Y en agenda temática, que podría ser otra vía, no negociaciones por puestos, sino por una agenda temática, yo sentiría que don Rodrigo ha sido un poco más general en sus posiciones. Entonces eso le permite también acomodar más espacios. Pero con esa personalidad que tiene él... personalidades aparte. Okay. Personalidades aparte. Bueno, yo quiero aprovechar, Ernesto, amigas y amigos, porque estamos a poco de terminar. Ahora tenemos un Zoom corto y aprovechar a Mario en ausencia de Gustavo para ver unos cuadros, Carlos, si nos permite, de abstencionismo. Porque claro, ya lo sabemos, la abstención fue alta y además Mario dice que puede aumentar todavía más. Y en esto que se conoce como las generaciones eternas, que somos todos los que estamos viviendo hoy, que somos personas sobre las que se ha medido nuestra intención, nuestros valores, nuestros principios, nuestra forma de ver el mundo, y una circunstancia como esta, que viene marcando la participación electoral y que ya lo veíamos ahora en el índice de la democracia nuestra, tan venida a menos, no nos augura, digamos, mucha esperanza respecto del sistema mismo también. Sí, también yo le complementaría estos datos, Vilma, con un dato que es importante. Hay que tener en cuenta que don Rodrigo y don José María suman entre ellos el 26% del padrón únicamente. O sea, la cuarta parte nada más. La cuarta parte del padrón. Entonces, cuando uno va viendo esto, lo que sí ve es que el abstencionismo, y sobre todo en las generaciones más jóvenes, hay un desapego absoluto. En las provincias costeras es otro fenómeno, que lleguemos casi a un 50%, y hay que hacer un cruce de las provincias costeras. A mí me gustaría, es algo que tengo como tarea, por grupo etario, porque yo siento que ahí hay todavía el dato va a ser más dramático. Muchísima información. Veamos el otro gráfico para terminar, don Carlos, porque creo que teníamos uno más, ¿verdad? Sí, nos marca el abstencionismo en los últimos 20 años y vea cómo hemos ido subiendo. Solamente en la elección de doña Laura Chinchilla nosotros logramos bajar ese abstencionismo para que 7 de cada 10 fueran a votar. Y las encuestas de esta vez nos dijeron consistentemente que 7 de cada 10 tenían la intención de ir a votar. ¿Y no pasó? Así es. Lo que pasa es que ahí ya también tenemos que ir midiendo lo que es una participación dura, una participación suave, porque yo creo que ahí hay elecciones. Y hay un dato interesante, ahora lo hablaba con Ronald fuera de cámaras. Ellos dijeron un 32% llegó indeciso al miércoles. A mí los números al sábado me dieron un 35%. Eso significa 1.300.000 personas que al sábado todavía estaban indecisas de por quién votar. Entonces, el abstencionismo no es de extrañar. Es que no logran convencer, no logran amarrar la convicción, los candidatos, la oferta política no logra amarrar
la convicción. Lo cierto es que al final del día, los que votan y los que no votan, vamos a tener presidente y vamos a tener que atenernos a ese gobierno. Mario, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Gracias, Mario, de verdad. Gracias a ustedes también por su compañía esta noche, y el miércoles de nuevo estaremos en Zoom electoral. Álvaro. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles. Hasta la próxima semana a las 8 en punto aquí en la televisión pública. Muy rapidito, muy bien.